Matrices y determinantes. Muy bien, comencemos con la definición de lo que es álgebra lineal. Es una rama de las matemáticas que se encarga fundamentalmente del estudio de sistemas de ecuaciones lineales, matrices, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales, además ecuaciones diferenciales, gráficas por computadora, ingeniería, entre muchas otras. El álgebra lineal es aplicable en otras áreas, como por ejemplo industria espacial, circuitos eléctricos, redes de comunicación, esto solo por mencionar algunas. Muy bien, ¿y para qué nos sirven las matrices y determinantes? Bueno, pues estas son herramientas que facilitan el ordenamiento de datos, así como su adecuado manejo. Las matrices y determinantes nos permiten desarrollar habilidades en cuanto a rapidez y eficacia. Por ejemplo, en el ámbito laboral, un ingeniero civil lo utiliza para la construcción de una obra, para cotizar materiales. En el día a día también los utilizamos en nuestra casa para llevar la contabilidad de los gastos o simplemente para conocer los beneficios nutricionales de algunos productos de consumo diario. Muy bien, veamos un ejemplo de una matriz. A continuación describiré las características que conforman una matriz. Muy bien, ahora veamos las características principales de una matriz. Una matriz está representado por filas y por columnas, como lo podemos ver aquí. En este caso tenemos una matriz de 3×3, es decir, primero se contabilizan las filas y después las columnas. Como podemos ver tenemos 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3 columnas, es decir, una matriz de 3×3. Los números que están dentro de la matriz se les conoce como elementos, como lo podemos ver aquí. Y por último, una matriz puede tener sus elementos dentro de paréntesis o de corchetes. De las dos formas se puede representar perfectamente. Muy bien, ahora veamos los diferentes tipos de matrices. Clasificación de matrices. Comencemos con la matriz cuadrada, la cual es una matriz con el mismo número de filas y de columnas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una matriz de dimensión de 3×3, es decir, 3 filas y 3 columnas. Aquí tenemos nuestras 3 filas y nuestras 3 columnas, es decir, tenemos una matriz cuadrada. Ahora veamos la matriz columna. Es una matriz con n número de filas y una sola columna. Veamos un ejemplo. Como podemos ver aquí, tenemos una matriz con 3 filas y solamente una columna. Esta matriz puede tener n número de filas, es decir, puede ir hacia abajo cuantas veces lo necesitemos, pero solamente una columna. Es decir, tenemos una matriz de m×1. Ahora pasamos a ver la matriz fila, la cual es una matriz con una fila y n número de columnas. Aquí tenemos un ejemplo que lo representa. Tenemos una matriz con una sola fila y con n número de columnas. Aquí tenemos 3 columnas y solamente una fila. Las columnas pueden ir avanzando cuantas veces querramos. Es decir, tenemos una matriz de 1×n. Matriz nula. Es una matriz donde todos los elementos son ceros. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una matriz de 2×2. Como lo podemos ver, todos los elementos que están dentro de la matriz son igual a 0. Matriz triangular superior. Es una matriz donde los elementos situados por debajo de la diagonal principal son nulos. Aquí tenemos una matriz de dimensión de 3×3 y la diagonal principal sería esta, 1, 3, 9. Esta es la diagonal principal y los elementos por debajo de esta diagonal son igual a 0, como lo podemos ver. Es decir, aquí tenemos una matriz triangular superior.
Matriz triangular inferior. Es una matriz donde los elementos situados por encima de la diagonal principal son nulos. De igual manera, aquí tenemos una matriz de 3 por 3 y aquí tenemos nuestra diagonal principal 2, 2, 4, como podemos ver, y los elementos por encima de esta diagonal son nulos, es decir 0, como lo podemos ver aquí. Esta es una matriz triangular inferior. Ahora veamos una matriz diagonal. Es una matriz donde todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Y como podemos ver aquí, esta es nuestra diagonal principal 1, 6 y 4. Los elementos por encima son nulos 0, 0, 0 y también por debajo 0, 0, 0. Es decir, tenemos una matriz diagonal. Y de igual manera, la dimensión de la matriz es igual 3 por 3, ya que tenemos 3 filas y 3 columnas. Matriz identidad o unidad. Es una matriz donde todos los elementos de la diagonal principal son igual a 1. Aquí tenemos el ejemplo. Una matriz de dimensión de 3 por 3 donde los elementos de la diagonal principal son igual a 1. Este tipo de matrices se pueden representar mediante la letra y el número de la dimensión de la matriz, en este caso 3, ya que tenemos una matriz de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Para estos ejemplos solamente utilizamos matriz de 3 por 3, pero podemos colocar matrices de diferentes dimensiones, como por ejemplo 4 por 3, 4 por 5, 5 por 5, 2 por 4 o como nosotros lo necesitemos.